Ya ha quedado claro que soy periodista. Esta es una profesión particularmente problemática en Cuba, todos lo saben de sobra, pero voy a ser un poco más incisivo al plantear esto. Es la única profesión, probablemente, que el poder, el régimen cubano espera que hagas mal. O sea, espera que trabajes mal. Si se le hiciera la misma demanda a los médicos, ocurriría una masacre. Solemos decir que en Cuba tenemos buenos periodistas, aunque yo insisto en que no hay evidencias de eso. En tanto, tenemos uno de los peores periodismos de América Latina si nos enfocamos en el periodismo que se hace desde los medios estatales. Es una profesión que cada vez más algunos jóvenes estamos asumiendo con libertad, en tanto se trata de una profesión conectada directamente con nociones libertarias. De eso no puede haber ninguna duda y en Cuba ya se está empezando a construir un poco, a sedimentar esta idea. Yo quiero darles un breve panorama de cómo están funcionando ahora mismo los medios en Cuba en todas sus variantes, porque el escenario se ha hecho muy interesante desde el año pasado. Desde 2016, principios de 2015, el escenario se ha tornado cada vez más interesante. Está, por supuesto, el sistema de medios estatales, cuyo principal vicio, además, es bien restringido, muy pocos periódicos de circulación nacional, apenas 3, emisoras de radio, en fin, todo este sistema de medios dirigido verticalmente desde el Partido Comunista, monitoreado por las sedes del Partido Comunista en cada uno de los territorios. Es un sistema de medios estatales francamente pobre, de sabor soviético, sobra decirlo, es un lugar común, donde la agenda política se confunde con la agenda mediática y donde se han fabricado metáforas como esta para calificar a la profesión. Se dice, por ejemplo, que los periodistas son soldados de la revolución. Y esa demanda bélica es la que se hace a los periodistas cubanos en los medios estatales. Yo trabajé en los medios estatales hasta 2015, así que se los cuento con conocimiento de causa. Se suponía que fueran soldados. Hay otra metáfora que es la del mambisado. Los mambises fueron los soldados cubanos por la independencia en el 19, y se habla hoy de cibermambises, también dirigidos, monitoreados por la policía política, que están entonces situados en Internet para contrarrestar otras voces, otros discursos, y que están trabajando intensamente, incluso desde las universidades. Les estoy hablando de un fenómeno que ha asignado los últimos años del periodismo cubano, sobre todo a partir de la emergencia de la blogosfera cubana. Todos conocen experiencias singulares de la blogosfera cubana, como Giovanni Sánchez, por ejemplo, hace unos años, experiencias que de momento fueron promisorias y que además engendraron, por supuesto, una respuesta del Estado, que fue el surgimiento entonces de una blogosfera afiliada al discurso oficial que pretendía funcionar como barrera para la emergencia de esta blogosfera espontánea. Yo aparecí en la palestra, en el escenario mediático cubano, en este momento dorado de la blogosfera, o sea, 2007, 2008, 2009, 2010. Lamentablemente, por muchísimas razones, esta blogosfera que parecía tan espontánea, tan autónoma, tan autogestionada, empezó a flaquear, en tanto realmente haberse tratado de una experiencia sin ningún tipo de respaldo, sin ninguna posibilidad de llegar muchas veces a la población cubana. Pudiéramos aquí empezar a hablar un poco de acceso a la información, todavía hay muchas limitaciones para acceder a Internet. Entonces muchas veces los que trabajábamos en la blogosfera y a veces hacíamos denuncias importantes en la blogosfera, conseguíamos publicar reportajes que a veces revelaban situaciones problemáticas, muy problemáticas del país, y entonces de pronto sentíamos que teníamos el respaldo, eco en medios internacionales, pero hacia adentro de Cuba pues prácticamente no teníamos manera de conseguir lectores, de conseguir posicionarnos por causa de todas estas barreras y este trabajo también entonces de sitios censurados, bloqueados, desestimulados, y sobre todo de la imposibilidad de acceder a Internet. Los precios han bajado en los últimos tiempos, no voy a detenerme mucho en eso, pero siguen siendo muy altos. Ya decía mi compañero Enix que el salario promedio cubano está sobre los $30 mensuales y una hora de conexión a Internet con poca velocidad, bien deficiente, irregular, la Internet cayéndose a cada momento, cuesta $1.50, una hora. Bien, entonces, ¿por qué les decía que el año pasado fue interesante? Es que algunos de los jóvenes que nos formamos en las universidades cubanas, que alguna vez trabajamos en los medios estatales, hemos decidido generar pequeños islotes de libertad de expresión. A ver, muchas veces los colegas míos no se lo plantean tan así. Hablar de libertades así en Cuba, con ese desenfado, pues ya te pone en situación de confrontación con el gobierno, y algunos de estos medios están experimentando la posibilidad
de hacer periodismo por su cuenta, constituir algo parecido a pequeñas cooperativas de periodistas, pero no plantarle la guerra abierta al Estado, en tanto podrían ser sofocados fácilmente. Para que entiendan, esto parece un poco cobarde, yo a veces lo asumo como un poco cobarde, pero al mismo tiempo algunos de mis colegas sienten que es como si un poco con la uña uno estuviera abriendo un agujero en el muro y que es una experiencia que en algún tiempo, en un plazo quizás mediano, pudiera surtir un efecto interesante en tanto el Estado, al no lidiar con un escenario de confrontación original, tendría que acabar por asimilar estos medios y entonces renovar un poco el escenario mediático cubano tan restringido. Este es el caso de medios como, que han tratado de situarse en espacios que el periodismo oficial había rechazado. Entonces surgieron medios, por ejemplo, una revista de periodismo literario, con la que eventualmente colaboro, El Estornudo se llama, tiene un nombre muy comercial. El acto de estornudar es como el acto de liberarse de algo, y en efecto estamos tratando de recuperar la posibilidad catártica de hacer periodismo narrativo en la mejor tradición del periodismo latinoamericano, o sea, a veces de escribir grandes reportajes, de explorar situaciones problemáticas, pero usar esas herramientas que el periodismo estatal rechaza, o sea, ese periodismo que se parece a la literatura y que está apostando por la sinceridad y ya no tanto por la pretendida objetividad, que a veces es un vicio y que, en fin, si vamos a ser honestos con la profesión, la objetividad es un mito. Se trata de ser sincero, en mi opinión. Entonces, sigo explicándoles el panorama. Han surgido revistas que ocupan espacio que el periodismo estatal había rechazado, ya les mencioné El Estornudo, está también Periodismo de Barrio, se ocupa de problemas comunitarios, explora situaciones de precariedad en barrios marginales, problemas de acceso a servicios, se interesa por el tema medioambiental, más o menos por ahí va. Hay otras empresas periodísticas. Yo vengo aquí sobre todo a título de periodista de Diario de Cuba. Este es un medio de perfil totalmente democrático. Es un medio gestionado por cubanos, pero que radica en Madrid y que es goza del privilegio, porque esto es un privilegio de estar censurado dentro de Cuba por el régimen. Es un medio que está bloqueado. O sea, cuando a un periodista se le pone la mordaza, el periodista debe sentirse orgulloso. O sea, la mordaza es como una condecoración. Sí. No obstante, nuestro periódico desde Madrid, con una redacción en Cuba que cada vez se va construyendo mejor, que quiere tener cuerpo, o sea, tenemos periodistas en Cuba, pero queremos tener cuerpo propio y funcionar cohesionados orgánicamente dentro de Cuba. Nuestro periódico se está trazando muchísimas estrategias para llegar a los lectores cubanos a pesar de la censura, a pesar del bloqueo de la web. O sea, tenemos boletines que distribuimos por internet y estamos tratando de posicionarnos ahí. Entonces, ¿de qué se trata? Pudiéramos decir que hay ahora mismo tres opciones mediáticas: la del sistema de medios estatal que les expliqué, la de los medios francamente opositores que no negocian con las posiciones políticas que defienden, en este caso democráticas, y estos medios emergentes con los que también estoy conectado, porque estos medios tienen un carácter de autogestión muy marcada y son muchachos de mi edad, colegas míos con los que compartí espacio en las universidades y que siento que a pesar de todo, a pesar de la prudencia que a veces tienen, han dado un gran paso. Y es el gran paso de violentar modelos mentales, es el gran paso de quien rebasa las nociones de disciplinamiento que intentaron imponernos en las universidades y que entonces estamos transitando a un espacio de verdadera problematización. Que el fruto, bueno, tarde un lustro o 10 años, bueno, es el precio que tenemos que recorrer en un escenario ahora mismo todavía tan restringido como el cubano. Quiero contarles muchas cosas y son demasiadas, ¿no? En 2016, un grupo de periodistas, colegas míos, yo tangencialmente estuve metido en el proyecto, ellos trabajaban en un medio estatal del Partido Comunista y por primera vez estos muchachos se unen. Y definitivamente la revolución en el periodismo viene de los jóvenes. Estos muchachos se unen y plantan una carta ante el gremio de periodistas oficial, el único que existe, el único consentido, una carta donde defienden su derecho a colaborar con medios no estatales. Y defienden en última instancia, aunque no lo digan explícitamente, su derecho a la libertad de expresión. Esto es un antes y un después, porque nunca los periodistas en los medios estatales habían tenido la capacidad de aglutinarse y tener un gesto colectivo. Tienen además ese gesto colectivo estos muchachos en un momento en el que los periodistas de los medios estatales están demandando, los de los medios estatales, o sea, los que tienen conexión ideológica con el régimen, están demandando una ley de prensa que no existe en Cuba.
porque es que hasta para ellos, hasta para los periodistas del régimen, es difícil trabajar sin una ley de prensa. Por supuesto, yo veo improbable que la consigan en tanto el gremio respaldado por el Estado no les permite una vitalidad para el debate, no les permite ni remotamente la posibilidad de hacer lobby en el Parlamento. Eso es impensable en un lugar como Cuba. Así que yo veo improbable que la ley de los medios estatales llegue impulsada por los periodistas. Algunos prevemos que la ley de medios, la ley de prensa va a llegar, pero va a llegar para amordazarnos más. Es lo que estamos pensando. Por eso, algunos de los jóvenes que hoy nos estamos preocupando por estos asuntos y que estamos arriesgando un poco la tranquilidad, pero al mismo tiempo con vocación de sacerdocio en esta voluntad de hacer periodismo por nuestra cuenta, pensamos que debería constituirse, podríamos pensar en constituir en algún momento una asociación de periodistas alternativa a la Unión de Periodistas de Cuba, que es esta que es la única consentida en el país, la que respalda el Estado. Es que inevitablemente hay fragmentación. O sea, hay jóvenes que sienten que no les conviene, que les pone muy vulnerables una situación de oposición, y entonces hay un poco de insolidaridad. Hay periodistas que no están respaldando, no están entrando en solidaridad con colegas que han sufrido represión, que han sufrido prisión, porque justamente como no hay un marco legal para el ejercicio del periodismo, tácitamente sí podemos afirmar que hay una criminalización del periodismo. Ya les mencioné la carta de estos jóvenes. Este movimiento pequeño fue sofocado por la policía política, ellos implosionaron, o sea, no pudieron volver a tener un gesto colectivo. Y el año pasado ocurrió otra cosa, y es que algunos periodistas nos lanzamos al oriente del país a cubrir por nuestra cuenta, yo para Diario de Cuba, periodismo de barrio con ese afán comunitario, nos lanzamos al oriente a cubrir el desastre del huracán Matthew. ¿Y qué pasó? Fuimos arrestados en masa. Fuimos arrestados en masa, yo fui el pionero, el primer arrestado, pasamos 3 días en prisión, los demás, bueno, libraron con un poco más de suerte, pero en resumen, a pesar de las estrategias de algunos de mis colegas de decir, lo voy a hacer por mi cuenta y eso es una heterodoxia, una transgresión tremenda, pero no estoy contra el Estado, a pesar de eso, el Estado no respetó esas zonas de sosiego. El Estado asumió que todos los periodistas éramos potencialmente peligrosos, que no teníamos nada que hacer en Baracoa, que debíamos ser arrestados y además expulsados de la ciudad. En mi caso yo fui arrestado el mismo día que Raúl Castro visitaba la ciudad de Baracoa. Bueno, en fin, hay un reportaje sobre eso, si alguien en algún momento se interesa por el episodio, es un reportaje extenso, narrativo, se titula Rap de los Nahues en el calabozo de Baracoa. Nahues les dicen los baracoenses a sus amigos, o sea, se refieren a ellos como nahues, un apelativo popular. Y entonces yo cuento mi experiencia en la cárcel de Baracoa y además intento también, más allá de contarla con fruición, en detalle, intento dejar fe de una relación especial del poder con los medios, que yo creo que tiene hasta una significación, va a tener algún día una significación histórica. O sea, algún día vamos a necesitar recordar cómo era la relación que teníamos con el Estado, los medios, los periodistas y hasta la ciudadanía con aspiraciones de expresión. Pasó algo singular, si quieren le pueden echar un vistazo luego, y es que yo tuve el chance, me ayudó el azar, de grabar la entrevista que me hace la policía política. La policía política ocupa mis medios electrónicos, se queda con mi computadora portátil, se queda con mi cámara fotográfica, intenta enajenarme de mi material de trabajo, pero me devuelven el teléfono móvil donde había grabado toda la conversación. A ver, no es la primera vez que un documento de este tipo trasciende a la opinión pública, pero lo cierto es que es un documento bien interesante. Se captan perfectamente las estrategias de represión, las estrategias discursivas, la violencia que a veces hay en una conversación aparentemente tranquila y que sabemos desemboca en este caso en un arresto, francamente, en una situación violenta. Mucha gente me reprochó en aquel momento la publicación de la grabación, me dijeron, bueno, eso te pone en una situación de más vulnerabilidad, es ilegal publicarlo con la policía. Y dije, estoy en el deber, o sea, si yo lo pude grabar, estoy en el deber de publicarlo. O sea, no me puedo quedar con esto guardado, no lo puedo hacer. Entonces, bueno, más allá de lo... Sí, cómo no, después pasaron algunas cosas. Naturalmente. Ya esto es el... A ver, yo quería ofrecerles una conversación que mezclara
la visión general, las consideraciones de carácter casi teórico con la crónica. Porque bueno, eso es lo que más va con mi espíritu y con el espíritu de mi profesión. Después sí pasaron cosas, doctor, claro que pasaron cosas. Yo después fui a trabajar con mi periódico a Madrid y ahí pues me esperó la policía en el aeropuerto y me dijo: no nos gustó lo que hiciste, no estuvo bien, en Baracoa te odian, imita, esto es interesante. Me dijeron, imita, y mencionaron a otra persona que tiene una posición más al centro. Imita a esta persona. O sea, no estés tan ávido de confrontaciones. Eso es más o menos lo que quieren. Por eso a veces parece que algunos de estos pequeños espacios de relativa libertad son también estrategias del gobierno para aparentar apertura y, en el fondo, subsisten los mecanismos de represión. Bueno, ya para ir terminando, que sé que sonó el reloj, después de la muerte de Fidel Castro se arreció la represión contra periodistas, en sentido general, contra activistas políticos y civiles de todo tipo, pero contra periodistas no han cesado de ser arrestados. Yo me siento obligado a la solidaridad con ellos. Hay quien me cuestiona eso y me dice, pero bueno, él es un mal periodista. Y yo digo, no me importa. Si es bueno o malo, no me importa lo que escriba. Da igual, es un periodista y un periodista no puede ser arrestado. No puede ser arrestado en tanto el acto de arrestar a un periodista implica un estado mental de patología social, un estado mental de desconfianza, en fin, de poner en duda la misión de los medios que inevitablemente deben obrar con libertad o no sirven de nada. Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, bueno, ya terminé. Quiero decirles que estoy contento de haber venido a Montevideo y muy contento de la acogida que nos hace el Partido Nacional, porque específicamente, ya lo dije en el Instituto Manuel Oribe, pero lo voy a decir para los demás que no estaban allí, yo he topado muchas veces con personas de la izquierda latinoamericana, muchas veces he topado en distintos foros, que nos hacen unas demandas insoportables a los cubanos. O sea, asumen, en pos de la utopía que ellos alimentan con respecto a la opción que es Cuba, asumen que nosotros los cubanos debemos callar y renunciar a nuestro derecho al ejercicio de libertades. O sea, que nosotros debemos inmolarnos en provecho de la utopía latinoamericana que no existe. Y realmente aquí he encontrado otro clima, otros oídos, y bueno, me he sentido muy libre de contarles mi experiencia como periodista en los medios no estatales, en los medios estatales, y de plantearles un poco las posibilidades de ruta que tenemos en el futuro para realmente seguir disfrutando la aventura del periodismo, que es lo que me mantiene en Cuba todavía. O sea, la posibilidad de vivir la cotidianidad como si fuera una aventura, la aventura de contar una experiencia singular y la aventura de ir deconstruyendo, de ir desarmando un edificio contrario a mi propia idea de la libertad. Muchas gracias.